Após vários anos de riqueza e satisfação, o mundo ocidental sofreu um choque no final de 2008. As nações entraram em pânico e os cidadãos despertaram de um longo e sereno sono. A festa havia acabado. Então, os governos utilizaram seus recursos, prometendo corrigir a situação. Entretanto, após gastarem bilhões e terem intervido sem hesitação em todos os setores da economia, os problemas apenas pioraram. A mídia, as universidades, os mais diversos fóruns políticos e, é claro, os cidadãos comuns, todos já citaram diversas causas para a origem da grande recessão. A ganância, a falta de regulação, a mera ocorrência de ciclos recorrentes na economia, todas elas tendo uma mesma origem. A culpa é do capitalismo. O mercado, ao ter dado excessiva liberdade aos cidadãos, nos levou a isso. Que parte desta declaração é verdadeira? O livre mercado seria realmente o responsável pela maior crise econômica da era moderna? No mais, existe realmente um livre mercado na sociedade actual? No vivimos en sociedades de mercado, vivimos en unas sociedades que son híbridos de libertad y de coacción. Todas las sociedades son así. Echarle la culpa de la crisis al mercado es ignorar la realidad. Esta es la realidad. La sociedad y la economía están muy intervenidas, particularmente en los sectores que entran en crisis, como fue la construcción y, por supuesto, el dinero. Desde os tempos remotos, as economias sempre vivenciaram períodos de forte crescimento, seguidos por períodos de estagnação e crise. Este fenômeno, conhecido como ciclo econômico, não apenas limitou o desenvolvimento de diferentes sociedades, como também, por causa de sua contínua recorrência, fez com que elas se tornassem acostumadas a ele. Hoje, as pessoas estão mais acostumadas do que nunca com termos como crise econômica ou inflação, e dão por certo sua inevitabilidade. No entanto, os ciclos econômicos são mesmo inevitáveis? Seria o capitalismo realmente o culpado por estes inexplicáveis episódios em que todo mundo parece ter se equivocado tão inacreditavelmente? Estas perguntas não são meramente acadêmicas. As pessoas, especialmente por serem elas que estão sofrendo as consequências de maneira tão dramática, devem e merecem saber a resposta. É importante entender que si hay un sector intervenido en las actuales economías es el sector financiero y bancario, y que por tanto la crisis que actualmente nos asola no es una crisis de la economía de mercado, sino todo lo contrario. Aquí lo que sucede es que vivimos en una época de socialismo monetario absoluta, ¿no? Empezando porque el Banco Central es un monopolio público, porque el dinero o los pasivos que emite el Banco Central no son convertibles en nada, ni siquiera en oro. I think we live in a sort of modern, technologically advanced manifestation of the Soviet Union, actually. I think it's much more like that. It's very central planning controls everything now. All the power has been centralized, in the US at a federal level, in Europe at a federal level. So I think that there really are no free markets anymore, just interventions. Luego tenemos un órgano de planificación central, tenemos toda una maraña de regulación administrativa que establece o regula minuciosamente el comportamiento de los agentes financieros y un dinero público. Si esto es una economía de mercado, pues que baje Dios, venga y nos lo explique. Esto es socialismo puro y duro en pleno siglo XXI. Se o livre mercado não existe, então é evidente que ele não pode ser ocupado por estes recorrentes ciclos de expansão e recessão e, consequentemente, por esta crise econômica. Logo, temos de olhar para uma teoria contrária, ou seja, as crises econômicas são uma consequência da intervenção dos governos na economia. Este peculiar argumento é exatamente o proposto pela Escola Austríaca de Economia. Não obstante as várias tentativas em contrário da maioria dos acadêmicos, ele tem sido repetidamente confirmado pela realidade, ao ponto de se tornar a teoria econômica do momento. Os dois elementos essenciais para se explicar as crises econômicas são o dinheiro e o sistema bancário.
Não obstante as bem-sucedidas tentativas de se corromper estes dois conceitos, é importante saber o que eles deveriam ser. Bueno, el dinero se puede definir como todo medio de intercambio que es común y generalmente aceptado. Y su papel en la sociedad es clave, porque es lo que permite hacer frente a la incertidumbre ineradicable respecto de lo que va a acontecer en el ámbito económico el día de mañana, en el futuro. Sin el dinero solo había trueque y eso reduciría muchísimo las cantidades de intercambio. Volveríamos a un nivel de subsistencia, cada uno producía la mayoría de las cosas para él solo, porque existe el problema de la doble coincidencia de necesidades, que yo tengo que buscar a alguien que tiene lo que yo quiero y a su vez esta persona tiene que querer lo que yo le puedo ofrecer. Entonces sin dinero es muy difícil. Não é exagero dizer que o dinheiro é a instituição fundamental de qualquer sociedade. Para seu surgimento, não foi necessário nenhum decreto coercitivo da parte do poder público. Como outras importantes instituições, o dinheiro surgiu espontaneamente quando indivíduos perceberam que o escambo era um grande empecilho para o comércio e que havia uma necessidade de se ter um meio indireto de trocas. Após uma longa evolução, o meio de troca espontaneamente escolhido pelos indivíduos acabou sendo o ouro, o qual permaneceu em uso até o século XX, quando os poderes políticos aboliram permanentemente sua utilização e o substituíram pelas atuais cédulas de papel, uma medida indispensável para se consolidar a fraude na qual estamos imersos hoje. Los bancos son o deberían ser intermediarios de crédito para los ahorros de la gente. Reciben por un lado ahorros de muchas personas, a lo mejor cantidades pequeñas, y luego lo pueden prestar a empresas grandes cantidades o hipotecas, y así diversifican el riesgo y son intermediarios de ahorro e inversión. Os bancos são empresas cuja função, entre outras, consiste em servir de intermediário entre poupadores e investidores. Em troca de juros, poupadores interessados em algo mais do que simplesmente depositar seu dinheiro permitiriam que o banco emprestasse sua poupança para investidores que o banco considerasse oportunos. Essa função de intermediação é essencial para o sucesso de qualquer economia, permitindo o direcionamento de grandes quantias de poupança para investimentos produtivos. Com efeito, o fenômeno dos ciclos econômicos surge quando o elo entre poupança e investimento é cortado. No entanto, se o banco só pode emprestar aquilo que outros pouparam anteriormente, como é possível que este elo se rompa? Lo que pasa es que pronto los depositarios, es decir, los banqueros, se vieron tentados para incumplir digamos, las obligaciones tradicionales que los principios generales del derecho exigen en el caso del depósito. Y viendo que ese dinero estaba ahí ocioso, dijeron, ¿por qué no nos apropiamos de él si no hacemos ningún daño a nadie y lo utilizamos en nuestros negocios particulares? Sobre todo teniendo en cuenta que muy de vez en cuando el propietario original va a venir a demandar que se le devuelva el dinero que depositó. Y entonces surge lo que se conoce con el nombre de la banca con reserva fraccionaria, que es aquella que solo aguarda en su caja una fracción del dinero de verdad que se le ha depositado. At the heart of it all, the big macroeconomic problem that we have is that banks are allowed to lend money into existence, to do it without any real practical limit, and that's created all this discoordination and the crisis and the collapse. So there's an enormous amount of suffering and injustice has been created by these banking institutions. I think it's one of the biggest moral questions of our time. Há séculos, os bancos, em decorrência de interesses políticos, desfrutam o privilégio legal das chamadas reservas fracionárias, podendo emprestar o dinheiro de seus clientes ao mesmo tempo em que têm a obrigação de devolvê-lo quando estes o exigirem. Deste modo, o banco rompe o vínculo entre poupança e o investimento, ao se descobrir com o privilégio de poder emprestar o dinheiro de cada um de seus correntistas e assim expandindo o crédito de maneira artificial ou, o que é o mesmo, criando dinheiro novo. Assim, quando uma pessoa deposita 10 mil euros no banco, este está legalmente obrigado a guardar apenas 2%, podendo emprestar o resto a outro cliente.
Este cliente usará este dinheiro para, por exemplo, comprar um carro. Deste modo, o vendedor do carro depositará este dinheiro em outro banco, qual, por sua vez, guardará apenas 2% e emprestará os 98% restantes, em um processo que pode ser repetido pelo menos 50 vezes. Em nosso caso, com uma base de dinheiro inicial de 10 mil euros, chegaríamos a obter uma oferta de 500 mil euros, sendo esse dinheiro recém-criado a semente que alimentará a crise. At the Cobden Centre survey, we commissioned a reputable polling company to survey 2,000 people, and I believe it might even be as high as 74% think that the money that they deposit in a bank is theirs, when of course the legal relationship is you deposit the money, you lend the money. That's another word for saying you lend the money to the bank, and the bank physically then owes you a debt obligation back. Embora não possamos estabelecer um ponto claro na história a partir de quando a fraude começou a ser forjada, a verdade é que um bom precedente foi criado em 1844, quando a Inglaterra, cansada dos contínuos ciclos de bolhas e recessões, exigiu, por meio da Lei de Peel, reservas de 100% em dinheiro de verdade, o qual era o ouro, em relação à emissão de papel moeda. O problema foi que os legisladores se esqueceram de incluir também a proibição de criação de depósitos à vista não lastreados, de modo que os bancos, sem ter de emitir papel moeda, podiam continuar criando dinheiro novo por meio de simples entradas contábeis em seus balancetes. Claro, esto hizo que los ciclos continuaran, las burbujas continuaran. Las burbujas, resultado de la creación de préstamos sin respaldo de ahorro real, que terminaban en última instancia en una crisis financiera cuando la gente se daba cuenta de que todo era artificial, ¿no? Entonces, se pone de manifiesto que cada un número regular de años los banqueros privados, cuando vienen las crisis financieras, son insolventes porque no tienen el dinero en efectivo, en oro, necesario para devolver todos los depósitos que han creado. Y entonces, ineludiblemente, es necesario crear un prestamista de última instancia que les salve de los apuros cada vez que vienen mal dadas. Entonces no hay más remedio que eliminar el oro como, digamos, patrón monetario y sustituirlo por un sistema monetario puramente papel, es decir, lo que se conoce con el nombre de las leyes de curso legal o forzoso. El Banco Central es una especie de negocio o de relación entre el poder político y una parte del sistema financiero. Originalmente los bancos centrales eran privados. Entablaron una relación con el gobierno de tal manera que el gobierno les decía: te otorgo el monopolio de la emisión de moneda, que es un negocio extraordinario, y a cambio tú me financias. Luego vemos cómo el error de la ley de Peel lleva, por un lado, a la aparición del prestamista de última instancia, el Banco Central, y por otro lado, a la eliminación paulatina del oro y a su sustitución por un sistema puramente fiduciario tipo papel, en este caso, libras de papel. Whereas in 1971, the Bretton Woods system folded completely with the closing of the gold window by the Nixon administration in the US, leading us into a world of global paper currencies, where every currency in the world is confidence-based as opposed to being physically backed. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Concluindo, o sistema financeiro atual, baseado na criação de bancos centrais, na substituição de dinheiro genuíno por cédulas de papel e no privilégio legal concedido aos bancos para que possam manipular arbitrariamente a poupança de seus clientes, é a razão para que o poder político continue, à custa de sua própria sobrevivência, gerando tanto crises econômicas quanto suas dramáticas consequências. Los gobiernos quieren gastar. Y impuestos no son muy populares, porque la gente ve claramente que el gasto del gobierno tiene un coste, que son los impuestos que le quitan el dinero. Entonces, otra forma de financiar los gastos es por la producción de nuevo dinero. Entonces, el gobierno gasta más que recibe en impuestos
por la diferencia imprime bonos estatales, luego el sistema financiero, los bancos compran una gran parte de estos bonos y luego el Banco Central compra estos bonos. En los Estados Unidos los compra directamente o en la Unión Europea, en la zona euro, lo acepta estos bonos como colateral para nuevos préstamos a los bancos. Entonces los bancos reciben nuevo dinero que pueden expandir el crédito y los precios suben. Entonces la gente paga también para los gastos públicos, pero paga por la inflación y no lo relaciona a esto. Entonces más popular, porque si tú subes impuestos, los votantes te van a castigar probablemente, pero con el déficit público que se financia con la monetización y la inflación, la gente no te castiga o no te castiga tanto. Na prática, o sinal que desencadeia o início de um ciclo econômico é a redução das taxas de juros. Quando os juros caem, os empreendedores se põem a iniciar novos empreendimentos que aparentam ser lucrativos. Seriam de fato lucrativos, caso os juros diminuíssem em decorrência de causas naturais, como o aumento da poupança real das pessoas. O problema é quando a redução dos juros se dá em decorrência da manipulação dos bancos centrais e dos governos, levando os empreendedores a cometerem erros graves de maneira maciça. Em princípio, haverá uma expansão econômica, o desemprego será drasticamente reduzido, os salários irão crescer, as ações irão subir, o valor dos investimentos aumentará e, em decorrência de tudo, as pessoas passarão a crer que finalmente poderão ter um padrão de vida mais elevado. No entanto, tudo acaba se revelando uma grande mentira. O resultado é que, como a redução inicial dos juros foi artificial, os projetos iniciados pelos empreendedores, incluindo todos os seus aparentes benefícios, se revelam desastrosos. Desastrosos tanto para as pessoas quanto para os próprios bancos, que, fazendo uso de seu privilégio legal, não apenas tomaram emprestado o dinheiro daqueles que não queriam emprestar, como também o emprestaram para pessoas que agora estão incapazes de gerar lucros suficientes para quitar seus empréstimos, e que também investiram em ativos que estavam com valores inflados, e que agora estão prestes a se desvalorizar. Quando os juros voltam a subir, os bancos terão problemas com a inadimplência de seus devedores e nem sequer poderão arrestar o patrimônio do devedor, pois seus valores caíram. A situação poderá ser tão dramática que nem mesmo os bancos centrais poderão ajudar. A única solução será a recessão econômica. Processo esse em que terão de ser expurgados todos os erros causados pela penosa e interesseira relação entre os próprios bancos centrais e o governo. ¿Y quién paga todo esto? Pues los usuarios de la moneda. En este sentido, es un gran fraude. La clave del sistema es que se trata de una especie de fraude legal. Ni siquiera los banqueros privados a nivel individual son conscientes del enorme daño que hacen creando de la nada créditos con cargo a depósitos de nueva creación, que son sus asientos en el pasivo de sus balances. El sistema monetario es un sistema legal. Tiene todos los plácemes de las constituciones y las leyes. Dentro de ese sistema es donde se generan unos procesos especulativos de burbuja y finalmente de crisis. Es muy difícil ponerle una fecha a la crisis, pero si estamos de acuerdo de que la crisis tiene que haber venido del periodo de expansión anterior, probablemente podemos encontrar la raíz de la crisis en torno a la caída de las Torres Gemelas, digamos, para buscarle una fecha. Para encontrarmos as origens da grande recessão, temos de regressar ao final dos anos 90, quando ainda nós estávamos imersos na bolha das empresas.com. A Bolsa dos Estados Unidos começou ao seu nível mais alto da história, e as empresas de tecnologia prometiam lucros sem precedentes, mas tudo isso era uma ilusão. Alan Greenspan, então presidente do Federal Reserve, decidiu desinflar aquela bolha antes que suas consequências se tornassem irreversíveis, e o fez da mesma maneira que havia inflado, manipulando as taxas de juros. No entanto, seus planos foram subitamente alterados pelos ataques terroristas do 11 de setembro.
As medidas de Greenspan não ajudaram nem a superar o trauma e nem a facilitar o volumoso financiamento de que o governo americano necessitava para suas novas aventuras militares. To exist, you need an ideology. The question is whether it is accurate or not. And what I'm saying to you is, yes, I found a flaw. I don't know how significant or permanent it is, but I've been very distressed by that fact. Em decorrência ou não deste profundo erro intelectual, as taxas de juros voltaram a ser manipuladas tanto pelo Federal Reserve quanto pelo Banco Central Europeu, inundando o mercado com dinheiro novo. Si los bancos este dinero de nueva creación en forma de depósitos, que crean de la nada entregando una chequera, lo gastaran en bienes y servicios de consumo, hombre, esto distorsionaría, pero sería relativamente inocuo, solo afectaría o impactaría en el precio de esos bienes y servicios de consumo. El problema gravísimo es que el dinero de nueva creación lo prestan, lo que leemos tantas veces en la prensa, de que hace falta que se abra el grifo del crédito. Yo cada vez que oigo eso me pongo nerviosísimo. Lo prestan, como si el ahorro de la sociedad real hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no tiene por qué haber sucedido. Entonces, si lo prestan, lo que están haciendo es poniendo a disposición de los empresarios capacidad de pago y enviándoles el mensaje o la señal de que deben de emprender procesos de inversión que deben de madurar en un futuro más lejano. Por ejemplo, el millón de viviendas que se han construido en nuestro país en la época de la burbuja, etcétera. Lo que hace bajar los tipos de interés y mantenerlos bajos durante mucho tiempo es atraer capital a las partes de la economía que tienen peor rendimiento, porque el retorno exigido se hace mayor simplemente por la parte de los intereses. Entonces, el sector inmobiliario es muy atractivo. Ya habíamos previamente explotado casi todas las burbujas en todos los sectores. En los años 80 tuvimos la burbuja en los bonos basura, en los junk bonds. En la década de los 90 la burbuja de las .com, con una mini burbuja inmobiliaria a principios de los 90 y posteriormente pues una burbuja en el sector inmobiliario. Creo que era The Onion que decía que la economía estadounidense busca una nueva burbuja para salir de la recesión de la burbuja anterior, ¿no? Pues algo así. À medida que avançava a manipulação dos governos e de seus bancos centrais, o segredo da prosperidade parecia ter sido novamente descoberto. A ilusão das pessoas era crescente, assim como os salários, os lucros das empresas e as ações das bolsas. O setor imobiliário parecia crescer indefinidamente, e os bancos viram nele uma grande oportunidade de negócio. Uma oportunidade que parecia ainda maior por causa do privilégio legal de poder utilizar livremente o dinheiro de seus correntistas, o que os levou a conceder empréstimos, inclusive para pessoas que, claramente, eram incapazes de pagar suas dívidas. Las hipotecas llamadas subprime son nada más que un ejemplo de lo que sucede cuando el crédito se expande de manera desordenada, muy por encima de lo que son los ahorros de la gente. Esto es simplemente cuando hay crédito fácil. Cuando hay crédito fácil, se rebajan los requisitos para conceder créditos. Y al final lo que pasó es que simplemente se daban créditos a cualquiera. No era necesario que uno demostrara tener ningún aval. Além das maneiras já explicadas, os bancos começaram a se financiar vendendo empréstimos, chamados securitizações, que eles próprios haviam concedido. Basicamente, quando um banco concedia, por exemplo, 100 hipotecas nos Estados Unidos, ele podia empacotar essas hipotecas e vendê-las para qualquer investidor que estivesse interessado em sua possível lucratividade, fosse ele um fundo de pensão suíço ou um banco japonês. Desta forma, o banco americano recuperava imediatamente o investimento realizado e podia, em seguida, conceder novos empréstimos, os quais, por sua vez, seriam revendidos mais tarde, reiniciando todo o processo. Como consequência, quando a crise posteriormente estourou nos Estados Unidos, seus efeitos seriam sentidos em todo o mundo. Os nomes dos bancos, que graças à intervenção estatal fizeram desta atividade seu principal negócio, viriam aparecer diariamente nas páginas dos principais jornais do mundo, alguns anos depois. Pensaban que la burbuja iba a continuar, entonces casi daba igual si la gente no puede pagar su hipoteca, aunque el riesgo estaba muy alto que no iban a pagar, porque al final el banco entonces recibe la casa, y como la casa sigue creciendo en valor,
pues se quedan con la casa y luego la vendan con un beneficio, ¿no? Es decir, pensaban que la burbuja iba a continuar. Estas falsas perspectivas econômicas não foram o único fator que estimulou os bancos a continuar com práticas que mais tarde se revelariam suicidas. Como se não bastasse seus privilégios legais, os governos ainda dedicaram grandes esforços para garantir que as atividades dos bancos não declinassem. Um exemplo muito claro foi o trabalho efetuado pelas empresas hipotecárias Freddie Mac e Fannie Mae, que basicamente dedicaram seus esforços à lucrativa tarefa de comprar as hipotecas securitizadas que os bancos já haviam vendido, reempacotá-las e revendê-las, sabendo que contavam com a garantia implícita do governo americano. Se quebrassem, sabiam que o governo assumiria a dívida, como realmente aconteceu. No entanto, até então, sua atividade servia para que os bancos contassem com novos fundos, reiniciassem o processo, securitizando não só hipotecas, mas também empréstimos para consumidores, para estudantes, para aquisição de carros, deste modo, inflando ainda mais a bolha e expandindo outros tipos de negócios. Dentre eles, destaque para seguradoras financeiras e agências de classificação de crédito. Las agencias de calificación básicamente se dedicaban a, cuando los bancos titulizaban o emitían deuda para financiarse ellos mismos, decían, bueno, esta titulización o esta deuda es de esta calidad, de muy buena calidad, por ejemplo, y por eso cobraban. Y luego las agencias aseguradoras lo que hacían era asegurar, como su nombre indica, que si quebraba o si se impagaba, mejor dicho, esa deuda, ellas responderían a través de un instrumento financiero llamado CDS, ¿no? Seguro contra riesgo de impago. Al principio todo iba muy bien. ¿Por qué? Las aseguradoras mismo pues iban asegurando, y como nadie impagaba, pues cobraban por la prima del seguro, pero no desembolsaban nada. Y luego las agencias de calificación, porque normativamente, por regulación, era obligatorio pasar por ellas. Com o tempo, à medida que a manipulação dos bancos centrais e dos governos fez com que os investimentos se concentrassem em atividades específicas, como o setor imobiliário, não demorou muito para que houvesse uma escassez de investimentos em outros setores da economia, como o de matérias-primas, vital para sustentar a construção civil. Esta escassez de investimentos levou a um forte aumento nos preços, que os beneficiários da expansão creditícia tentaram repassar, sem sucesso, para os consumidores, o que levou ao fechamento de várias empresas e às consequentes demissões em massa. Si tú repercutes aumentos de costes en toda la economía a los consumidores se les acaba la renta. Entonces, tú tienes que, como consumidor, tienes que empezar a discriminar. Me han subido un 20% la gasolina y me han subido la comida un 30%. Tú tienes que elegir, ¿viajo menos o como otro tipo de productos más baratos? Y al elegir, pues estás quitándoles demanda a unos y dándosela, o manteniéndosela, mejor dicho, a outros. Diante desta situação, Greenspan cautelosamente começou a elevar as taxas de juros que ele mesmo havia previamente reduzido, com as consequências que já conhecemos. Mas os estragos já estavam feitos. Os setores mais inflados pelo boom artificial dos anos anteriores começaram a se contrair, sendo incapazes de lidar com a subida de preços das matérias-primas. As empresas começaram a quebrar, especialmente durante o ano de 2007, deixando várias pessoas desempregadas e com enormes dívidas a serem pagas. Os calotes do subprime dispararam, o que rapidamente quebrou os investidores de todo o mundo que haviam adquirido essas hipotecas. A enorme manipulação feita pelos governos e seus bancos centrais era agora evidente. E com ela, o enorme volume de investimentos errôneos que haviam provocado. À medida que as securitizações e as demais dívidas recebiam o calote e tinham sua classificação rebaixada, os investidores se tornavam cada vez mais ávidos para se livrar delas. Em meados de 2007, quando foram produzidos os primeiros alertas de que algo grave estava ocorrendo, os bancos centrais, em pânico, embarcaram na precipitada e suicida manobra de injetar enormes quantias de dinheiro nos bancos para gerar confiança. O Federal Reserve, já com Bernanke no comando, foi ainda mais longe, reduzindo, em apenas 8 meses, as taxas de juros de 5,25% para 2%, tentando resolver o problema da mesma maneira que o havia criado.
Conforme esperado, a situação se agravou ao acentuar a inflação, especialmente nos mercados de câmbio e, acima de tudo, nos de matérias-primas. A combinação de desemprego, queda do poder de compra, regulamentações estatais e, principalmente, a continuação do ajuste da estrutura produtiva, que ainda não havia terminado, fizeram com que os calotes dos bancos continuassem crescendo até meados de 2008, quando ocorreu a primeira quebra vultuosa do sistema bancário americano. El problema de Bear Stearns, ¿cuál fue? Pues que empezaron a ver los inversores que su cartera de titulizaciones era de mala calidad. Tenía un impago, una ratio de impago muy grande. Entonces, claro, tú como inversor te planteabas, ¿debo refinanciar a Bear Stearns si sus inversiones tienen un agujero muy grande, si hay un riesgo de impago muy grande? Porque en cualquier momento, si yo le refinancio, me puede dejar de pagar a mí porque no se va a cobrar de las hipotecas. Bear Stearns fue el mini shock, porque Bear Stearns por lo menos se generó con de una manera abierta en el mercado. El gobierno apoyó ligeramente a Bear Stearns, pero JP Morgan compró los activos. Fue una quiebra ordenada. El problema fue Lehman. Imediatamente surgiram rumores acerca da solvência de Freddie Mac e Fannie Mae, pois o governo americano anunciara que, caso necessário, iria socorrê-las. Apesar da aparente calmaria que estas declarações geraram, já estava evidente a quebra de ambas, com o governo americano optando por injetar 200 bilhões de dólares nelas. Tudo foi em vão. Apenas uma semana depois, além do anúncio de que a Merrill Lynch havia sido vendida por uma pechincha, houve a maior quebra da história. Todos los bancos tenían deuda o titulizaciones garantizadas por Freddie Mac y Fannie Mae. Entonces, si los bancos de inversión habían invertido en esto y estos activos ya empezaban a ser de mala calidad porque estaban rescatadas, ¿qué pasaba con esos bancos? Y ahí, pues, a Lehman Brothers le pasó algo muy parecido a Bear Stearns en marzo. El problema para mí empezó realmente con Lehman, que fue cuando se empezó a constatar de manera evidente que los estados decidían quién se rescata, quién sobrevive y quién no. Era un banco too big to fail, ¿no? Era un banco que no se podía permitir que quebrara. Y ahí se permitió que quebrara. Y al quebrar, pues digamos que todo el castillo de naipes de expectativas sobre el que se había construido el sistema financiero mundial, que los bancos nunca iban a quebrar, pues se vino abajo. Se introduce tal nivel de incertidumbre en el mercado sobre los activos que estos bancos tienen, que estos bancos ellos mismos dejan de prestarse entre ellos. Luego también la agencia aseguradora AIG, como se empezaron a multiplicar los impagos y tenía tantos seguros contra impagos, pues también empezó a recibir un montón de reclamaciones de reponme el capital y no podía hacer frente a ello, con lo cual fue otra que tuvo que ser rescatada porque si no habría quebrado y se consideraba inaceptable que quebrara. Al final, ¿qué sucedió? Bueno, pues la Reserva Federal sostuvo el crédito a corto plazo. Solo prestaba a corto plazo la Reserva Federal, no como luego, que se ha puesto a comprar activos a 30 años, que eso es una barbaridad. Y bueno, aguantó el sistema. Y luego, el gobierno de Estados Unidos, por otro lado, lo que hizo fue recapitalizar los bancos con dinero público, que no es ni mucho menos la opción preferible, pero tampoco fue pues un disparate absoluto porque en Estados Unidos, afortunadamente, el activo de los bancos tenía partes muy malas, pero también tenía partes relativamente aceptables, con lo cual a los pocos meses del rescate pudieron devolver todo el dinero. Ya digo, no fue la mejor opción, habría habido otras opciones mejores, pero no fue el disparate como se pudo hacer en otros países como Islandia, que quiso rescatar todo su sistema bancario sin tener ninguna posibilidad real para ello. Uno de los aspectos más interesantes de la crisis es cómo las diferencias políticas, que al parecer eran abismales antes de la crisis, después de la crisis desaparecen. Y todos los gobiernos del mundo han salido a expandir la oferta monetaria con rescates bancarios, a subir los impuestos, a subir el gasto público,
todos. Las políticas gubernamentales contra la crisis tuvieron dos fases claramente diferenciadas. La primera, que se correspondería con el cuarto trimestre de 2008, fue el rescate o estabilización del sector financiero. Probablemente dentro de la retórica de la crisis, de las expresiones más desafortunadas, es la expresión rescate. ¿Por qué? Y porque carece de connotaciones peyorativas. ¿Quién va a estar en contra de un rescate? Parece que un rescate necesariamente es bueno. Y ahí esto es un grave error, puesto que hay bancos, entidades que no deberían haber sido rescatadas. La manera correcta de haber hecho esto, y que no habría costado ni un solo euro y además, o dólares, y además se habrían asignado exactamente las pérdidas a los responsables de ello. Bueno, lo primero, los bancos que sean insolventes, los accionistas lo pierden todo. Es de sentido común. Una empresa que está quebrada es una empresa que pierde, cuyos accionistas lo pierden todo, por definición. Luego, como tenemos un exceso de deuda sobre el activo, de pasivo sobre activo, que así se define la quiebra, sería cuestión de convertir una parte de esos pasivos en fondos propios. Esta operación se conoce como capitalización de deuda y también es bastante recurrente en el sector privado empresarial distinto del financiero. De manera que, por ejemplo, los acreedores de deuda subordinada, que es una deuda basura básicamente, se convierten en accionistas. No cobran el dinero, porque obviamente el banco está quebrado, no cobran nada, o no cobran en dinero, sino que cobran en acciones. Luego, si ni siquiera con los deudores subordinados conseguimos reflotar el banco, pues ya vamos escalando un poco, ¿no? Pasamos a los acreedores a más largo plazo, a los acreedores que han comprado otros instrumentos de riesgo, etc. Lo último que habría que tocar serían los depósitos a la vista, porque claramente quien ha metido dinero en un depósito a la vista en un banco no es porque esté esperando hacer una inversión especulativa a largo plazo. Por tanto, primero vamos tocando las inversiones, por orden de prelación, las inversiones más especulativas y más a largo plazo, y eso lo vamos convirtiendo en accionistas. ¿El resultado? Pues que cuando hayamos convertido una masa mínima de acreedores del banco en accionistas, el banco estará recapitalizado. Si hay pérdidas, por ejemplo, si las acciones caen mucho de precio por debajo de lo que esperaban cobrar los acreedores, pues lo siento mucho, pero usted invirtió en el banco a riesgo y se ha arriesgado a perder dinero. No habría que haber metido ni un solo euro o dólar del contribuyente. Y tampoco es que sea una conversión tan exagerada de deuda. Para que nos hagamos una idea, la mayoría de bancos estadounidenses, convirtiendo menos del 5% de todos sus pasivos, estaban recapitalizados automáticamente. Porém, ao contrário, os países optaram por socorrer os bancos com dinheiro de impostos. O exemplo mais ultrajante foi na Irlanda, com a criação de um chamado Banco Ruim. Utilizando esta fórmula, o setor público optou por comprar todos os ativos tóxicos dos bancos a preços inflados, de modo que tal investimento nunca seria recuperado. Outra medida colocada em prática nos Estados Unidos constitui em converter o Estado em acionista dos bancos, com a arriscada intenção de recuperar seu investimento quando a situação se normalizasse. Em ambos os casos, a posição privilegiada dos bancos ficou explicitada e os cidadãos tiveram de aturar seu dinheiro sendo usado para salvar empresas insolventes que, acima de tudo, poderiam continuar pagando dividendos e fartos bônus para seus executivos, como se nada houvesse ocorrido. Una vez se consiguió la estabilización del sistema financiero, se pensó que lo único que hacía falta para ya volver a recuperarnos era que a la economía real, que había quedado un poco pachucha, pues darle alguna alegría, estimularla un poco. En esto consiste el Plan Español de Estímulo de la Economía y el Empleo, que desde hoy vamos a llamar Plan E. ¿Qué sucedió? Pues que claro, ¿quién compró esa deuda pública durante años? El sistema bancario. Cuando se empieza el proceso de endeudamiento de los estados, se continúa con el proceso del endeudamiento de los bancos. Y ese ha sido, es difícil decir quién fue primero, la gallina o el huevo, pero lo que sí es fácil es decir que lo que hemos tenido ha sido un proceso en el que los dos estaban participando del mismo problema e impulsando el mismo problema a la vez.
la estabilización y el rescate del sistema financiero, que como digo tenía su parte de lógica, que habían acometido a finales de 2008, se truncó en 2010 y sobre todo en 2011. ¿Por qué? Porque contaminaron todo el balance de los bancos y lo contaminaron con activos tóxicos, esta vez no hipotecarios, sino de deuda pública. Si suponemos que no se podrían haber corregido las cosas antes, o sea, si damos por supuesto que la historia anterior es inevitable y nos encontramos con el estallido de la crisis, ahí había que abordar diferentes soluciones. Una es la apertura de los mercados. Es importante que cuando la economía cae, cuando se restringe la actividad económica, la economía sea muy flexible para que los agentes puedan cambiar rápidamente de actividad. Cuando perciben que un sector está muy inflado, como por ejemplo sucedió con la construcción o con la banca, puedan rápidamente cambiarse de sitio. Para eso hay que cambiar la legislación laboral, hay que abrir los mercados de todo tipo. Eso es un campo. El otro campo es el campo de la hacienda. Y ahí lo que habría que haber hecho es bajar el gasto público, bajar los impuestos y bajar la deuda pública. Los gobiernos hicieron estas tres cosas al revés. Subieron los impuestos, subieron el gasto y subieron la deuda pública. Y el tercer campo es el campo bancario, claro. Intentar reformar el sistema ajustándolo de tal manera que esa capacidad natural dentro de este sistema que tiene para crear burbujas se vea un poquito mitigada en el futuro. Pues la verdad es que yo soy de las personas cándidas que en un principio pensó que aquello era de alguna manera un movimiento de rebelión o por lo menos de expresión de descontento de la sociedad civil, y eso me habría parecido bueno, me parecía bueno en ese momento. Está muy bien salir a la calle y decir nos estáis tomando el pelo, pero hay que ser consecuente y no dejarse embaucar por las fuerzas políticas que te van a seguir prometiendo el oro e o moro, não? Ainda mais grave que a ignorância econômica das pessoas é o fato de que as ideias mais perigosas, aquelas que levaram todos a sofrer a grande recessão, são exatamente as defendidas profusamente entre os supostos intelectuais. A semente do mal, plantada há anos por Keynes, viceja por meio das ideias de economistas famosos, como Greg Menkel, que a fim de condenar a poupança e estimular o consumismo, chegou a propor a eliminação por sorteio de todas as cédulas, com os números de série selecionados em um bingo. Medida esta apoiada por Paul Krugman, o economista que, fiel aos seus ideais, aconselhou em 2001 a criação de uma bolha imobiliária e que, após esta ter estourado, em vez de reconhecer seu erro, foi ainda mais longe, chegando a elogiar coisas como a guerra do Iraque e até mesmo conclamar a invasão alienígena como uma maneira de se sair da crise. They tell us that we should have more credit. More credit is the thing that got us into the problem in the first place. They should tell us we should have more spending. More spending was government spending was the thing that got us into the trouble. They tell us we should have more regulation, and it's all various different flavors of regulation. It doesn't really necessarily matter what it is. It's just more of it. And all these things have failed. Absolutely failed. Para evitar la repetición de ciclos recurrentes de auge, crisis financiera y recesión que vienen asolando la economía de mercado desde hace 200 años, sería preciso rediseñar el sistema financiero y bancario a nivel mundial y hacerlo compatible con las exigencias de una economía de mercado, de un sistema capitalista, que se basa en el cumplimiento estricto de los derechos de propiedad. Y esto implicaría tres reformas. En primer lugar, completar la ley de Peel allí donde quedó incompleta, es decir, exigir también el coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y equivalentes. Cuando digo equivalentes es porque la banca también vende muchos depósitos supuestamente a plazo, pero que en realidad te dicen sottovoce que los puedes retirar sin penalidad cuando quieras. Eso también son depósitos a la vista. Y es para mí un motivo de gran satisfacción que hace escasamente un año, en octubre o en septiembre del 2010, dos diputados Tory presentaron un proyecto de ley en esta misma línea y además me citaron en el Parlamento británico. Perhaps instead we should now begin to listen to those economists who saw the credit glut that preceded the crash as the problem. The Cobden Centre, the Von Mises Institute, Herta de Soto, they all grasped that it was the overproduction of bogus candy floss credit before the crunch
that gave rise to the credit crunch. It's time to take seriously their ideas on honest money and sound banking. Now, the Keynesian monetarist economists might recoil in horror at the idea. Their orthodoxy holds that without these legal privileges for banks, there would be insufficient credit. The oil that keeps the engine of capitalism working, they say, would dry up. The machine would grind to a halt. Not so. Under my bill, credit would still exist, but it would be credit backed by savings. In other words, it would be credit that could fuel an expansion in economic capacity that was consummate with savings or deferred consumption. It would be, to use the cliche of our day, sustainable. It's an amazing thing just how few members of Parliament in the UK really understand the monetary system. It's such a fundamental institution in a society based on the division of labour, and yet most members of Parliament don't study money. Even members of Parliament who are good economists don't usually study the institution of money itself and the real details of the way banking works. La segunda medida esencial sería acabar con el órgano de planificación financiera, es decir, este que hemos denominado Banco Central. Los bancos centrales ya no serían precisos con un coeficiente de caja del 100% como prestamistas de última instancia, ya no habría que proteger a la banca. Si en cualquier caso de pérdida de confianza, cuando fueran los depositantes a por su dinero, siempre estaría allí. Por tanto, ya no sería preciso. Y además dejarían de actuar de manera perversa, como actualmente están actuando cuando pretenden fijar el tipo de interés. Conseguiríamos, por tanto, eliminar el último bastión del socialismo que ha quedado después de la caída del muro de Berlín, que son los bancos centrales. Y en tercer lugar, la tercera medida responde a la siguiente pregunta: ¿quién se ocuparía de la base monetaria? Y lo que propongo es la reintroducción del patrón oro, un patrón oro clásico con coeficiente de caja del 100%. El stock mundial de oro ha venido creciendo en torno al 2% al año, y además tiene la ventaja de que el oro no se puede manipular ni crear al antojo de los gobernantes. El oro supone una especie de corsé que disciplina la acción de todos los agentes que participan en una sociedad y en el mercado. Por eso el oro es una institución esencial y tan importante para el avance de la civilización. I think the average worker would be very much supported by a gold standard, or rather by a disciplined monetary system, because the purchasing power of his money will not be diluted on an annual basis. In other words, he will be able to buy the same amount of goods and services, and potentially even slightly more goods and services on an annual basis. Effectively, what it does is remove the stealth effect of inflating the money supply. Não muitas gerações atrás, homens e mulheres arriscaram suas vidas para recuperar a liberdade que lhes havia sido confiscada. Muitos morreram na tentativa. A história da humanidade pode ser resumida em uma contínua luta dos homens contra a opressão. Hoje, o risco é menor, infinitamente menor, mas o que está em jogo é exatamente o mesmo. Vimos como indivíduos enfrentaram várias crises no decorrer da história, e sempre saíram delas com um poder político mais fortalecido. Até quando continuaremos cometendo o mesmo erro? Temos a obrigação moral de conquistar para sempre a liberdade. Este é o nosso momento. E separar completamente o poder político das finanças é um passo fundamental. Somente assim alcançaremos a genuína liberdade. E com ela, a paz e a prosperidade. Só depende de nós.